que antes se llamaba Familias en Acción, que ha cambiado de nombre. El nombre del nuevo subsidio, que en realidad es un subsidio crecido, pero es un subsidio viejo, se llama Renta Ciudadana. Desde hace muchos años tenemos subsidios en Colombia y el presidente, doña Laura Sarabia, que es la jefe de gabinete, algunos funcionarios de la Casa de Nariño, están retuiteando esos videos muy virales de gente que está celebrando efusivamente que le van a girar la plata de los subsidios. Sí, es el caso de una señora en Barranquilla, si mal no estoy, Néstor. Pero mire, el tema de los subsidios es importante, pero es una ayuda transitoria, Néstor. Es decir, usted puede recibir 500.000, 400.000, 200.000, lo que usted quiera, pero eso es una ayuda para el día a día. Entonces es más importante generar riqueza, generar empleo, en fin, todas estas dígale cosas. Eso, Felipe, dígale eso a una persona que recibe el subsidio. No, pero que espere un rato en el mediano plazo. Pero perdón, Néstor, yo estoy seguro que una persona que recibe el subsidio le dicen, oiga, si en vez de recibir el subsidio usted tiene un puesto que le permita trabajar y ganar X o Y, estoy seguro que esta persona Felipe, no preferiría eso. El problema de los subsidios, Felipe, ¿cuál es, Néstor? Yo conozco, Héctor, creo que usted también, personas que se achantan. La palabra costeña es achantarse. Que prefieren no trabajar porque reciben el subsidio mensual. Bueno, yo le cuento que yo trabajé. No tanto porque el subsidio es muy bajito. Pero... Yo le conté, yo trabajé en una entidad que entregaba muchos subsidios y yo creo que el reto aquí pasa por tres cosas. Lo primero es que esas transferencias se puedan condicionar a algo, a que las familias, por ejemplo, que era un poco la filosofía de Familias en Acción al principio, por ejemplo, metan los niños al colegio. Entonces se garantiza que haya un paso por la educación y que se remunere de alguna manera, entre comillas, a través de este subsidio, o sea, que sea condicionado a algo y no sencillamente gratis. Pero no es así, María José. No, en este caso no. Segundo, que haya focalización, o sea, que se distribuya el subsidio a las personas que realmente lo necesitan y que no se cuelen algunos vagos que sencillamente se aprovechan y avivatos de estos recursos y que no merecen el subsidio. Le propongo focalización. ¿Y la tercera? Y la tercera, que haya criterios de salida para que efectivamente sean transitorios. Aquí si una persona consigue trabajo, por ejemplo, no tendría por qué ser... Cuando recibe subsidios, pero lo mismo pasó en Estados Unidos en la época de pandemia, Felipe. El problema es la salida. Entonces, y la permanencia de esa gente que se mentaliza para recibir el subsidio y no para generar ningún tipo ni de emprendimiento, ni de paso, ni de ascenso, ni de movilidad social y económica. Entonces yo creo que esos tres criterios son fundamentales para que no genere un problema en la sociedad peor que del que está tratando de curar. El punto yo creo que en Colombia son como dos. Uno es que hay muchos subsidios y muy dispersos. Y desde hace rato los técnicos, los economistas que trabajan en estas políticas públicas de tipo social han recomendado que se trate de unificar. La renta ciudadana tiene algo de ese esfuerzo, incompleto, pero tiene algo de ese esfuerzo. Aquí hay subsidios para servicios públicos, aquí hay subsidio para familias en acción, hay jóvenes en acción, hay subsidios a las pensiones altas, en fin, hay un montón de subsidios y la plata que entregamos en subsidios quedaría mejor focalizada, como bien lo reclama María Consuelo, si la unificáramos. Renta Ciudadana tiene, al menos en el mediano plazo, espero, ese propósito. Por ahora no lo ha logrado. Yo sé que usted conoce casos cercanos. ¿Usted conoce a alguien que haya dejado de recibir subsidios? Sí, yo por ejemplo conozco una persona que recibía subsidio de Familias en Acción y su par de hijos pues terminaron su educación y dejaron de entregarle el subsidio, porque el subsidio de Familias en Acción estaba condicionado a que los hijos estuvieran en edad escolar. Pero déjeme decir lo segundo, Felipe, que yo creo, además de la unificación... Felipe, conozco varias personas que lo sustituyen en la familia. Con quienes me ha pasado. Pero además de la unificación, Néstor, déjeme decirle una otra cosa. Este trabajo a fulanito de tal, al señor Alberto Linero, ¿no? que está en subsidio, en renta básica. Le ofrezco que me haga este trabajo y yo lo formalizo. Sí. Le pago. No, me toca pagar impuestos. Le pago lo que toca. Mejor recibo esto. No acepta el trabajo porque se tiene que salir del se vuelve un tema el régimen subsidiado.
Sí, de acuerdo, pero déjeme decir lo segundo, Néstor, que yo creo que es importante. Además de tratar de unificarlos para tener una mejor focalización, aquí hay un problema con el monto. El gobierno los gobiernos distribuyen unos subsidios cuya monto es muy bajito y no resuelve ningún problema, no saca a la familia de la pobreza. Este gobierno, al menos así lo ha dicho el presidente Petro, aunque en la práctica tampoco se está haciendo suficientemente, este gobierno pretendía subir el subsidio a 500.000 pesos mensuales, que es un monto que lo saca de la pobreza extrema. Es decir, una familia que empieza a recibir 500.000 pesos mensuales es una familia menos en la estadística de pobreza extrema y permitiría producir resultados de reducción de pobreza rápido. Se le despiporró al presidente, ¿no? Es que se le despiporró, efectivamente. Yo no estoy seguro que 500.000 pesos saquen a la gente de la pobreza. No, Néstor, ayuda. Lo que saca a la gente de la pobreza es conseguir trabajo, ser productivo. Claro, el problema es que los subsidios emperezan a la gente. Mire, los subsidios emperezan a la gente, Néstor, por lo que acabamos de... no, si me toca salirme del Sisbén, yo tal vez no le jalo y tal. Fíjese lo que pasó, yo no tengo las cifras exactas, pero fíjese lo que pasó con los multibillonarios, cuatritrilbillonarios subsidios que dio el presidente Trump en los Estados Unidos con el COVID. La gente después Felipe, duró muchos años sin querer trabajar. Ya voy a contarle, porque creo que vale la pena mirar la experiencia de Estados Unidos. Recibían durante la época de pandemia $1,000, $1,200 por familia, $1,000 o por persona, no estoy bien. Pues y después no querían trabajar, decían, no, pero ¿para qué voy a ir a trabajar? Si es que me gano más aquí. Pues yo, ¿para qué me levanto? ¿Para qué madrugo? Claro. ¿Para qué me esfuerzo? El caso de Estados Unidos es dramático de lo que pasó. La historia de los subsidios de hoy la cuenta el presidente Gustavo Petro, la cuenta el Departamento de Prosperidad Social. Camila Carvajal. Sí, señor, y la cuenta el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en Twitter. Ya son 2 días, ayer y hoy, en los que el presidente le ha contado al país los cambios y sobre todo el inicio del pago del que ahora se llama el subsidio de renta ciudadana, que lo hace Prosperidad Social, que es un pago, Néstor, de 500.000 pesos al mes. Eso hace que muchas veces, en la mayoría de los casos, la gente vea en su cuenta un giro de 1 millón de pesos, porque esto es acumulado, es bimensual el pago. Lo que ha ocurrido, Néstor, en este caso, es que el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en Twitter, ha contado los cambios en este proyecto, antes Familias en Acción, ahora Renta Ciudadana, y dice que este subsidio es la muestra de cómo podría sacarse de la pobreza extrema a esos colombianos que necesitan ayuda. El primer mensaje del presidente incluso es un retweet de Laura Sarabia, la jefe de gabinete, donde informa que hay un video que la emociona y motiva porque se ve como una mujer, ocurre en Barranquilla, se para de una silla, comienza a saltar y comienza a celebrar al notificarla que recibió el primer desembolso de este subsidio del llamado ahora Renta Ciudadana. Comenzó el programa de Renta Ciudadana. A las mujeres en estado de pobreza y con hijos menores de edad les llegará una renta mensual de 500.000 pesos. La renta saca de la línea de pobreza estadística y fundamentalmente permite acabar el hambre, fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro en el primer mensaje. El segundo del presidente Petro va más allá. Dice que esta Renta Ciudadana es dignidad para las familias más pobres en Colombia y que deben ser como el motor o motivo para que las familias, al recibir los pagos, puedan superar la pobreza y, en su aspecto, dice él, más difícil, superar también el hambre. Recuerde que en Colombia hoy no solo es el subsidio de renta ciudadana, como ya se llama Familias en Acción. Si usted revisa los programas de prosperidad social, también está Colombia Mayor, que tiene una cobertura de más de 1.600.000 adultos mayores, reciben pago de 80.000 pesos al mes, eso son consignaciones cada 2 meses, entonces de 160.000 pesos. Jóvenes en Acción, este es en su mayoría para aquellos jóvenes que necesitan el acompañamiento, que están estudiando, que cumplen unos requisitos. La devolución del IVA, que también hace parte de esos programas de prosperidad social, y Hambre Cero, que es otra de las apuestas con las que se le giran sus subsidios a los colombianos. Esta mañana, Néstor, el que celebra y el que más está explicando el presidente Gustavo Petro es el inicio de esos 500.000 pesos que tiene un presupuesto de transferencias de 5.1 billones de pesos y que, insiste el presidente, será la manera de sacar a muchas familias colombianas de la pobreza extrema. El primer video es de una mujer celebrando en Barranquilla, el segundo es con chirimía a bordo, también en el Caribe colombiano, de familias recogiendo su dinero. Sí, y esas imágenes, hay que reconocerlo, Felipe, son conmovedoras.
Pero me escribe un argentino, Felipe, que yo creo que este señor tiene un punto. Padre, sí, dígame a ver. Argentino. Me dice, aquí en Argentina, como en Colombia, como en países diferentes de América Latina, hay toda una generación que nunca ha trabajado. Y lo peor, los hijos de ellos nunca han visto a sus padres trabajar, producir, capacitarse, por cuenta de los subsidios. Lo cual, Felipe, nos debería llevar a una conclusión. El subsidio yo creo que es bueno, pero debería ser temporal. Cuando usted le dicen va a recibir 300 o 400.000, lo que sea, usted dice, bueno, pues dejo de buscar trabajo, porque pues con 400.000 pesos consigo y hago el mercado. Pero si a usted le dice que va a recibir X cantidad de plata todos los meses por el resto de su vida, pues ¿usted entonces, no trabaja? ¿yo para qué voy a ir a trabajar? Pues, claro. pues a ver. Pero además yo no creo que nadie se sienta Néstor, orgulloso en Alemania, en Dinamarca, en Suecia, María Consuelo, si me permites, en Alemania, en Suecia, en Dinamarca, existe exactamente lo mismo. Cuando una familia tiene hijos, hay una transferencia. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que eso es lo más importante en la transformación. No es temporal, ahí te equivocas, padre. ¿Cuál es la diferencia esencial? Y por eso es positivo, que se trata de un esquema de transferencias no condicionadas, que se trata de un esquema de renta básica, que muchos dicen... Es que la gente en esos países que usted ha mencionado, Luis Ernesto, no deja de trabajar para recibir el subsidio. Aquí el subsidio... Mire, ellos los reciben justamente. ¿Y por qué, Néstor? ¿Qué hace un subsidio? Y le voy a explicar por qué. En una familia. Que les acaba le voy a explicar justamente por qué es importante. Les acaba las ganas de salir adelante. La iniciativa. Les acaba. Y justamente por eso le voy a explicar por qué es importante transitar de Familias en Acción, que estaba condicionado básicamente al número de hijos que tenía la mujer, lo cual era un incentivo medianamente perverso. Estaba condicionado también a las condiciones de pobreza extrema. Cuando usted no empieza a hacer ese condicionamiento, sino que haces una renta básica, que de hecho la renta básica fue sugerido por uno de los más neoliberales, de los economistas más neoliberales, que fue Milton Friedman, y cuando usted hace eso, justamente empieza a eliminar esos desincentivos para formalizarse. Aquí usted mencionaba, Néstor, que hay muchas personas, y eso es cierto, que dicen, oiga, yo le acepto el empleo, pero págueme, no me afilie a la seguridad social porque me sacan del Sisbén, yo prefiero seguir con estos subsidios. Cuando usted empieza a eliminar esos condicionamientos, como hacen los países que les mencioné, Alemania, Dinamarca, Suecia, los países que tienen un sistema de subsidios universales, no condicionados, empieza justamente a crear los incentivos correctos para que la gente entre a trabajar. Luis Ernesto, yo creo que hay una gran diferencia con esos ejemplos que usted pone. Pero usted claro, no ve, yo creo en cambio que esas montañas, hay una gran coincidencia, y por eso esas montañas, y por eso hay que aplaudirlo, Néstor. No, por eso, pero es que no es comparable nada Colombia con Suecia o Colombia con Finlandia, que es que en Finlandia y en los países nórdicos reciben subsidios. Pero eso no es por ahí. Pero bueno, ya que nos metimos en el tema, Felipe, es cierto que los subsidios tienen riesgo. Es cierto que los subsidios tienen riesgos, Néstor. Yo conozco una persona, una colombiana que vive en Argentina hace ya, no sé, 15 años. En Argentina hay un subsidio por tener, pues por tener hijos, digámoslo así. Por cada hijo que tengan le dan un subsidio por 2 años. Bueno, esta mujer, que yo la conozco, ha tenido un hijo cada 2 años y lleva recibiendo subsidios 8 años y de eso vive, no trabaja. Vive de los subsidios del Estado colombiano. Ese es un buen ejemplo el suyo. Eso ocurre en Argentina. Ese ejemplo, que si yo puedo vivir de limosna, al final de cuentas el subsidio es la limosna un poquito más grande. Pero déjeme hacer una reflexión antropológica ahí. Termino, padre. El subsidio es una limosna del Estado colombiano. Claro. Una ayuda, digamos, una ayuda, un estipendio, los 300 o 400.000 pesos. Sí. Cuando yo recibo la limosna, ¿qué hago? ¿Cuántas personas conoce usted que viven de pedir limosna? Claro, porque es la ley del menor esfuerzo. Es que yo creo que hay que hacer una reflexión antropológica. Cada ser humano, hombre, mujer, cada ser humano tiene que ser dueño de su proyecto de vida. Tiene que aprender a ganarse la vida, tiene que aprender a satisfacer sus necesidades. No puede generar ningún tipo de dependencia. Sí, tiene que ser autónomo, autodependiente. Entonces yo creo que los subsidios resuelven problemas muy puntuales de las personas, porque son necesarios, pero no pueden volverse una fuente, porque de alguna manera te achica como ser humano. Usted tiene razón, voy a aclarar, Felipe. Me alegra inmensamente que gente que seguramente no tiene para comer esta noche reciba la ayuda. Claro, es que eso está bien, es que tiene que resolver puntualmente un problema. Si es así, yo estoy de acuerdo con dar subsidios. Ahora, que el subsidio se vuelva permanente, que el subsidio llegue sin condiciones, que la gente deje de trabajar para vivir del subsidio que le da el Estado, me parece que termina haciéndole daño a la persona que recibe el subsidio.
porque disminuye a ese ser humano en absolutamente todo. Y acaba siendo inequitativo al final del día con toda la sociedad. Mire, por ejemplo, lo que pasa en los Estados Unidos con el subsidio de desempleo. Es temporal. Es decir, yo voy, aplico, digo, perdí mi empleo, perfecto. No sé si son 1, 2, 3, 4 meses. Si usted en 3 meses no logra conseguir trabajo, claro, chao. Es temporal. Sí. Es temporal, Néstor, es que los subsidios no deberían ser permanentes, sino Néstor, creo yo deberían estar condicionados ¿Sabe por qué en Colombia se volvieron permanentes? Porque entramos en la feria del subsidio. Bueno, pero en la entonces, feria, pues sí, claro. Desde los años 90, demos una ayuda por aquí. Demos una ayuda a los guardabosques, demos una ayuda a las familias, a los viejitos, a los desempleados, a los del COVID. Porque muchas regiones se convierten en transacción política. Exacto. Yo te doy el subsidio y tú me das el voto. Héctor plantea el ejemplo, Néstor, de una persona en Argentina. Yo se lo quiero traer aquí, en La Guajira. Conozco una persona que se dedicó a tener hijos porque a través de hijos conseguía mensualmente una transacción del Estado. ¿Sabe cuántos hijos tiene hoy? ¿Cuántos? 6 hijos. Sí, eso malcría me parece a mí, pero bueno, me regañan aquí por indolente. Y en pereza también. Otra vez aclaro, si es para darle a la gente la comida de hoy, de este mes, de este año, perfecto. Para resolver situaciones puntuales. Pero me parece que... Pero si es indefinido, pues no está bien. El subsidio, Felipe, hace parte de la demagogia en que nos metieron algunos señores, que esta es la feria del subsidio, y llegaron a la presidencia y llegaron y gobernaron con la bandera de cuál feria más plata, cuál da más subsidios. Néstor, y eso tiene un efecto perverso en la gente que los recibe. Néstor, señor Aurelio. El mayor apoyo social que puede recibir un hogar es el empleo. Claro. Sobre eso no hay ninguna discusión. A mí me parece que el gobierno... pues sí puede regalar unos subsidios y hay gente que lo necesita, por supuesto, pero si esa entrega de subsidios no va acompañado de planes, por ejemplo, y voy a decir algo que puede causar discusión, planes de empleo público que pueden desempeñar personas de mano de obra no calificada, ese esfuerzo es absolutamente vano. Mire, por ejemplo, y ahora que hablaba Luis Ernesto... Aurelio, eso debería ser lo lógico. No, pero Néstor, si el señor Aurelio Suárez no tiene cómo comer hoy, entonces yo le doy 400.000 pesos durante 3 meses y le digo, pero Aurelio, usted está sanito, usted tiene los 2 brazos, no, papá, venga a trabajar pero aquí, porque si no se va a volver un ser humano perezoso, mire, improductivo, la peor crisis, conchudo. La peor crisis económica que ha tenido la humanidad fue en el año de 1929, usted se acuerda, la famosa Gran Depresión del 29. ¿Cómo resolvió Roosevelt el problema de la pobreza y de la miseria? Creó empleo público. ¿Usted se acuerda la famosa generando anécdota empleo con infraestructura? Claro. Sí, se acuerda que había piquetes de obreros abriendo... Perdón, Luis Ernesto. Pero déjeme terminar, Luis Ernesto. Le pido... Regáleme un minutico. Aurelio pone esa cara y quiere decir, se puso bravo. Aurelio, termine, nadie lo interrumpe. Bueno, gracias. Entonces, fíjese usted que creaba piquetes de obreros, que unos rompían huecos y otros los cerraban. ¿Sí? Esto yo no sé si a Luis Ernesto le está causando risa esto que estoy diciendo yo, pero además le quiero decir algo. El estudio de políticas sociales que se ha hecho por parte de muchísimos tratadistas, por ejemplo de López Calva, en América Latina dice, la mejor política social es el empleo. No veo los planes de empleo público. Está citando hoy a Keynes como motivador de esta política. Ese desorden teórico de Petro es realmente exasperante. Keynes ha dicho que el empleo no depende de las políticas sociales. Keynes ha dicho que el empleo depende de la inversión y la inversión depende de la tasa de interés. Hombre, yo sí le recomendaría a Petro que ojeara otra vez los libros de Keynes, porque Aurelio, pone al pobre Keynes a bailar sobre todo. Sí, pero la demanda se crea por una mayor oferta, agregada, es decir, por una mayor inversión. Los hogares, no y la mayor inversión pública se crea. Y la mayor inversión, por eso, bueno, qué bueno que hice, porque le quiero demostrar una cosa. Los planes de empleo público en Colombia generan 1,22 pesos por cada peso de demanda. O sea que lo que usted está diciendo me da la razón. Mucho más que los subsidios son planes de empleo público. Y yo veo que al gobierno de Petro se le tembló la mano para hacer planes de empleo público. Por ejemplo, mano de obra no calificada. En Bogotá lo han hecho, ¿no? Néstor, en Bogotá lo han hecho, ¿no, Luis Ernesto? Permítame, Néstor, llevarle la contraria en una afirmación. Haciendo aquí la cuenta algunos oyentes, padre. Sí, señor. ¿Tenemos subsidio para qué, Felipe? A ver.
Venga, a ver. Tenemos subsidio por viejo, por razones de edad. Tenemos subsidio, tenemos subsidio por desempleo. Esto es lo que ha pasado en buena parte de los países del continente. Falta el subsidio por hijos. Por joven. Pero además le digo, claro, Néstor, en los países que algunos considerarían socialistas, pero que son de los países más innovadores, productivos, como Dinamarca, como Suecia, como Alemania, también hay subsidio por desempleo, hay subsidio por vejez, hay un montón de subsidios. ¿Dónde está el punto? Y por eso permítame llevarla a contraer una afirmación que usted hizo acá, y es que cuando a una persona se le... Luis Ernesto, permítame, Néstor, son temporales. Si deja Néstor, pero déjeme desarrollar la idea. Mientras consigue cuando trabajo. usted... Vea, Néstor, déjeme desarrollar la idea. Usted hizo una afirmación acá que es la que quiero rebatirle, y es que cuando las personas reciben un subsidio se vuelven perezosas y no trabajan. Eso aplica cuando el subsidio es condicionado. Cuando usted le dice a la persona, cuando usted ya ingresa o empieza a generar algún nivel de ingreso, yo le quito el subsidio, genera un incentivo perverso. Y ese es el modelo de subsidios que tenemos en Colombia, que tenemos, que tienen, por ejemplo, los argentinos, que tienen Estados Unidos. Los países nórdicos han migrado hacia un sistema universal de subsidios, es decir, no condicionan que la persona permanezca en la miseria, permanezca en la pobreza, sino empiezan a crear rentas básicas, rentas básicas, y por eso es un buen paso que está planteando el gobierno, usted compara Colombia, porque lo que está diciendo es, con países asegurémonos que las personas que están pasando hambre, de una cultura diferente. Yo le digo, en Colombia lo que está provocando esta catarata de subsidios, por lo menos que alguien la mire con un poquito de seriedad, y además Luis gente Ernesto, que no la necesita. Supongo, a ver, María Consuelo, supongo que toda la gente que recibe un subsidio para no entrar en el debate de que hay subsidios pero es que la focalización también es una responsabilidad del que da los subsidios. Pero suponga usted que todo el mundo necesita el subsidio para comer esta noche, para comer esta semana, para comer este mes. ¿Y qué hace dentro de 2 meses? ¿Qué hace en estos 6 meses que está recibiendo el subsidio? ¿Qué hace durante el año? Durante los años que lleva recibiendo el subsidio. Seguirlo esperando. Pues claro, y a eso es a lo que me refiero, Luis Ernesto, que la gente se achica. Cuando usted da limosna, le dice a la gente, no hay una frase bíblica, padre. No es bíblica, pero es un refrán famoso. No dé el pescado, sino enseña a pescar. Y yo creo, Felipe, pero Néstor, nadie va a dejar, nadie se va a volver perezoso porque le ayuden a superar el hambre con una transferencia de 500.000 pesos. Si no lo promueven. Si la transferencia. Si no le permiten trabajo, posiblemente. No, ese no es el espíritu del colombiano. El colombiano no es mediocre ni perezoso. Eso decían en países cercanos. Déjeme decirle 2 cosas. Superar el hambre es importante para salir adelante. Sí, pero usted supera en América el hambre. Latina, al menos. ¿Por qué no trabajan después de cuánto? ¿Cuánto le parece un plazo probable? Y es que están pasando hambre no porque no quieran trabajar, Néstor, están pasando hambre porque no hay oferta de trabajo, porque es la realidad de una economía que no absorbe todo el mundo que quiere trabajar. Por eso es importante una transferencia de 500.000 pesos. Y no hay oferta de trabajo y no vamos a generar más empleos con la reforma laboral. Entonces, ¿cómo es el tema? Me perdí. 2 cosas, Néstor. La primera es que los subsidios no son invención de los gobiernos populistas de izquierda, sino de los gobiernos de derecha. Los subsidios se los inventaron básicamente, entre otras cosas, en compensación a las políticas neoliberales, porque encontraron que el Estado tenía que subsidiar la demanda y no la oferta. Por ejemplo, los subsidios de vivienda fueron para poder liquidar el Instituto de Crédito Territorial. No construya casa, sino que yo le doy a usted un subsidio y usted va y la compra. Entonces, eso es lo primero. Y lo han usado tanto los de izquierda y los de derecha con propósitos políticos. Lula, por ejemplo, lo usó pero mucho. Pero aquí nadie está politizando el tema. Bolsa Familia. No, estoy dando un dato histórico, conceptual. Bien, pero aquí nadie está diciendo que es que porque simplemente este gobierno esto tiene más de 40 años. Es que parece que comenzó la idea de que es que está, digamos, como si fuera una lluvia de subsidios nuevos, y no, en realidad son subsidios viejos. Pero déjeme lo segundo, Néstor, y se lo digo con respeto. El término limosna no es correcto. En el derecho constitucional se ha construido un concepto que es el derecho al mínimo vital, y a eso sí tienen derecho todos los ciudadanos. El Estado está en la obligación de proveerle, de garantizarle a los ciudadanos, el mínimo vital de ingresos para poder tener una vida digna. Tiene toda la razón, pero lo que ha hecho el Estado asistencialista, que da subsidios porque sí y porque no, y después cuando llegan a la edad adulta dice, claro, no trabajó, entonces también tenemos que darle subsidio de pensión.
Ese estado asistencialista... Porque tiene que garantizarle el mínimo vital. Ese estado, sí, pero y yo no me tengo que garantizar, yo no tengo que trabajar. A ese señor de 80 años, a ese señor de 80 años, independientemente de si haya trabajado anula las ganas de crecer de la gente, Héctor. No, pero el ciudadano de 80 años, independientemente de cuál haya sido su historia de vida y que haya trabajado o no, el Estado tiene la obligación de garantizarle el derecho mínimo vital para tener una vida digna. No, si el señor tiene 20 y pico o 30 y pico y está sanito y debería estar trabajando y siendo creativo y buscando ingresos y siendo competitivo y haciendo algo para salir adelante. Lo que hace el subsidio, Héctor, bueno, allí... O los que habían anunciado de gestores de paz, que les iban a pagar $1 millón de pesos. Lo que hace el subsidio es anular eso, porque pues voy a recibir el subsidio, pues sí, a los 20 y a los 30 y a los 40 y a los 50, pero bueno, me parece que es una interesante discusión. Este no es el mínimo vital. Casi existencial. Señor. Este no es el mínimo vital. Si usted coge 500.000 pesos y lo divide por 30 días al mes y lo divide por el valor del dólar, le da que le están entregando a las personas $3.50 al día. Bueno, el mínimo de pobreza a nivel mundial es $4. O sea que aquí ni siquiera en términos de entrega diaria de dólares, estoy hablando de parámetros del Banco Mundial, saca a la gente de la pobreza. Esto realmente no tiene un efecto más que el efecto, yo diría, básico, que no es mínimo vital, y tiene un efecto político, que es el que produce el brinco de la señora y que es lo que realmente reproduce Laura Sarabia. Porque Laura Sarabia no dice, mire, sacamos a una señora de la pobreza, sino mire cómo está brincando la señora. Entonces, el jugo político, el jugo político que se le saca a esto, pues yo creo que hay cosas más serias para hacer, por supuesto. En la feria de los subsidios, pues ¿por qué? Pues porque hay elecciones y porque los políticos al final y adicionalmente, viven ¿de dónde viene del agradecimiento del vecino? ¿De dónde vienen esos subsidios? De los impuestos que pagamos los que sí trabajamos. Entonces, no solamente está ese tema de eternizar a las personas dependiendo de un subsidio que no tenga ningún tipo de criterio de salida, sino simplemente universalizar. Y segundo, que el premio es a los que no trabajan y no a los que sí trabajan. 9 de la mañana. Néstor, pero hay una razón, Álvaro, por la que los gobiernos subsidian los estados, ricos y pobres, en Europa y acá y en el África, que es que cuando el indicador de pobreza extrema sube o es vergonzoso comparado con los países vecinos o desarrollo comparable, pues se caen los gobiernos, se pierde la confianza en las economías y es una humillación para los países. Y la pobreza extrema, en muchas circunstancias de los años 80, cuando llegaron los señores Reagan y Thatcher al poder en Estados Unidos, la única manera de la pobreza es creando empresas, generando empleo. Pero es que hay muchos países como el colombiano que o no crecen o su crecimiento es desigual y no genera mucho empleo, entonces no reduce pobreza extrema. La única manera son los subsidios. Si usted le quita esos subsidios a estos países y a los desarrollados, la pobreza extrema se dispara y eso es una humillación para cualquier país. Una cosa es pobreza y otra cosa es pobreza extrema, porque como dice Petro, es la verdad, pobreza extrema significa hambre y el hambre en cualquier sociedad es humillante y hay riesgo de eso en Alemania, en Estados Unidos y acá. Para eso son esos subsidios. Está probado, como decía Luis Ernesto, que los subsidios condicionados atrapan a la gente en el desempleo, pero los subsidios como renta ciudadana que se están imponiendo en el mundo, hay estudios que lo demuestran, estimulan a que la gente busque mejorar sus ingresos. Estoy tan seguro. Ya le voy a contar. Estoy viendo, Néstor, estoy viendo a mucha gente que critica los incrementos en los precios de los combustibles, criticar también a la señora que está recibiendo los 500.000 pesos. Es que cuando usted va y tanquea y 10 galones, en ese momento usted está recibiendo un subsidio de 50.000 pesos ahí en 5 minutos. Si quiere también salte y brinque, porque usted también está recibiendo un subsidio. Ahora, el tema es aquí la focalización de los subsidios que llegue a los más vulnerables y de otro lado, pues también mirar cómo generar más productividad en la economía, pues para que esas personas cada día necesiten menos subsidios. Blue, la alternativa.